Bueno, vamos a proceder a realizar em, la liquidación de IVA del TPO de impuestos. La consigna dice realizar la liquidación de la posición mensual del IVA del mes de agosto del 2025 de Mi Roperos RL, que es un negocio dedicado a la venta de ropa de vestir informal, vende al por mayor y al por menor, tanto a consumidores finales como a empresas. Y nos dice que la empresa es responsable inscripto ante el IVA. Nos van a dar un listado de operaciones y notas adicionales. En las operaciones tenemos que saber que las ventas van a corresponder al débito fiscal y las compras o pagos se van a referir al crédito fiscal. Entonces, vamos a tener que el 1 de agosto hubo ventas a consumidores finales por 39.000 pesos. El 5 de agosto, ventas a monotributistas de una partida del por mayor por 240.000 pesos. El 6 de agosto hubo una compra y una venta. El 10 de agosto se pagó un abono. El 12 de agosto hubo una venta. El 16 de agosto una compra. El 23 de agosto una venta y una compra. Y el 28 de agosto se pagó el abono mensual de los honorarios del abogado, que es monotributista. En notas adicionales nos dicen todos los importes expresados entre responsables inscriptos son netos de IVA. Ahora lo vamos a ver. Del periodo de julio del 2025 queda un saldo técnico a favor de 8.000 pesos. Y en el mes de agosto del 2025 hubo percepciones por 27.450 pesos. Que recuerden que el ejercicio es en el mes de agosto del 2025. Y vamos a ver la resolución. Dijimos que las ventas corresponden a débito fiscal y todo lo que es compra y pago a crédito fiscal. Entonces, vamos a tener este cuadro. Este cuadro estaba vacío. Lo vamos llenando. Débito fiscal, vamos a tener que ir al enunciado y seleccionar todas las ventas. La operación número 1, la operación número 2, la operación número 4, la operación número 6 y la 8. En total, 5 operaciones. La primera operación, venta a consumidores finales por 39.000 pesos. ¿Qué número de operación es? La 1. Operación número 1. Condición ante el IVA. Dice ventas a consumidores finales. Esta es la condición frente al IVA. Por 39.000 pesos. ¿Qué pasa? La condición es consumidor final, CF. Ahora, cuando es consumidor final, el IVA no está discriminado. Está dentro de los 39.000 pesos. Quiere decir que estos 39.000 pesos contienen IVA. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Las columnas van a ser operación, condición ante el IVA, el importe grabado, el IVA débito fiscal y el total. La cuota de IVA que pagan, que se llama alícuota. Para este caso no hay ninguna excepción en la ley, no hay ninguna excepción en el enunciado. La alícuota del IVA es del 21%. Esto ya lo tenemos asentado. Tenemos el total, 39.000. Por lo tanto tenemos que calcular
la columna grabada y la columna IVA débito fiscal para la operación número 1. Esto se hace por cada operación porque los cálculos van a ser distintos dependiendo de la condición ante el IVA de la persona a la que le estamos vendiendo. Entonces, para el caso de los consumidores finales, ponemos que el total era 39.000 pesos. El grabado va a ser 39.000 dividido 1,21. ¿Eso por qué? Porque estos 39.000 pesos representan el 121% del precio, que sería el 100% del grabado más el 21% del IVA. Entonces, la forma de hacerlo es más fácil o dividirlo por 1,21 o hacer esta regla de 3 simple, donde yo pongo, si 39.000 son 121, 100% va a ser igual a 39.000 por 100 dividido 121. Y eso me va a dar 32.231,40. Y para sacar el IVA de débito fiscal, lo que voy a hacer es agarrar el importe grabado, que ya lo calculamos, lo multiplico por 0,21 y eso es el IVA de débito fiscal. Y si yo sumo los dos, me tiene que dar 39.000, que es el total. Vemos que da 39.000. Esto es para el caso del consumidor final. Para el caso del monotributista se repite lo mismo. Vemos que dice el enunciado: ventas a monotributista de una partida al por mayor por 240.000 pesos. Consumidores finales y monotributistas no discriminan IVA para el débito fiscal. Quiere decir, no discriminan en la factura el IVA. Quiere decir que cuando hacen una factura B o C, está el importe total y está el IVA incluido. Entonces, decimos que el total para este monotributista son 240.000 y volvemos a hacer la misma operación. 240.000 dividido 1,21 me va a dar el importe grabado. Este importe grabado por 0,21 me va a dar el IVA. Sumo los dos y me tiene que dar 240.000. Muy bien, entonces, esa es la operación número 2. La próxima operación de venta es la 4. Venta a consumidores finales por 25.000. Nuevamente, es un consumidor final, no discriminamos el IVA. 25.000 es el total. 25.000 dividido 1,21 me da este importe. Este importe multiplicado por 0,21 me va a dar el IVA. Sumo los dos y me tiene que dar el total, 25.000. Las últimas dos operaciones son responsable inscripto, la 6 y la 8. Venta a MPSRL, responsable inscripto, venta a RQ y responsable inscripto. Y acá, en las observaciones, decía: todos los importes expresados entre responsables inscriptos son netos de IVA. La empresa es responsable inscripta y la venta se hace a un responsable inscripto. Son operaciones entre responsables inscriptos. Todos los importes expresados entre responsables inscriptos son netos de IVA, no tienen IVA. Entonces, los totales van a ser el importe grabado. Para el caso de los responsables inscriptos, 350.000 para la operación 6, 210.000 para la operación 8. ¿Qué hacemos para calcular el IVA? 350.000 por 0,21
calculo el IVA. 210.000 por 0,21, calculo el IVA. Sumo 350.000 más 73.500 y me da el total. Sumo 210.000 más 44.100 y me da el total. Y estas fórmulas ya están insertas en lo que manda la profesora. Pero es la sumatoria del grabado, de IVA débito fiscal y el total facturado, 981.600. Ahora vamos a la parte de crédito fiscal. Igual acá también aclaraba que las alícuotas del 20 son el 21%. Te lo dan como dato también. No hay nada raro. Acá en el crédito fiscal, cuando sos monotributista o consumidor final, al no poder discriminar el IVA, no se genera crédito fiscal. Entonces no va a tener IVA porque está inserto dentro del total, porque el monotributista lo paga cuando paga la cuota del monotributo, entonces no se le vuelve a cobrar IVA. Por ende están exentos los monotributistas. Lo único que hay que hacer es poner en el total el importe de la compra. Eso para la operación 3 y la operación 10. La operación 3 y la operación 10. Monotributistas de 50 remeras por un total de 120.000. Acá hay que tener cuidado, porque acá dicen que el total de 120.000 son las 50 remeras. Pueden darte un precio unitario y lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 50. No es este caso, pero puede ser una variante a esto, donde nos digan que se compran 50 remeras y te dan el precio unitario de la remera, no del total de las 50 remeras. En este caso es el total de las 50 remeras, el valor es 120.000. Y se pagó el abono mensual de los honorarios del abogado, que es monotributista, con vencimiento el 10 de agosto por 60.000. Tenemos 120.000 y 60.000 que directamente las ponemos en el total y como alícuota ponemos exento de pago de IVA. Bien, listo. Ahora vamos con el caso de responsables inscriptos. Va a tener el mismo trato que con el débito fiscal. No tienen el IVA incluido. Vamos a tener 3 operaciones. Se pagó el abono mensual de los honorarios del contador por 80.000. Se compra a la mejor 20 pantalones por un total de 150.000. Compra a quien te dijo de 30 usos por 410.000 pesos. Entonces tenemos 80.000, 150.000 y 410.000. Lo único que tenemos que hacer, multiplicar para calcular el IVA crédito fiscal por 0,21. 0,21, 0,21. IVA computable en este caso va a quedar igual, no se modifica porque no se toca nada, no te devuelven nada, no te pagan nada. No hay nada que diga que se tiene que hacer la formulita para calcular el IVA computable en el enunciado. Queda igual. El IVA computable es lo que se va a calcular finalmente y eso modifica si hay operaciones donde puede existir una duplicidad del impuesto, entonces se calcula solamente un porcentaje. Que eso es lo que vimos en la parte práctica de IVA en la clase 5, si no mal me acuerdo. Entonces, responsables inscriptos son 80.000, 150.000, 410.000, calculo el IVA computable queda igual. Y hago la sumatoria de 80.000 más 16.800, 150.000 más 31.500, 410.000 más 86.100. Tengo el total. La alícuota es del 21%. Esto se calcula automático. Y
tomó el IVA computable, 134.400. Este caso de prorrateo no hay nada porque no hay ventas exentas. Ventas grabadas sí hay. Están todas grabadas por el 21%. El total son 981.000. Acá. Ventas grabadas 811.239,67. No hay ventas exentas. El total es 811.239,67. Y el porcentaje que se aplica al IVA para obtener el IVA computable es el 100%. Y esto sale de importe de venta grabada, que es 811.239,67, dividido 811.239,67 más 0. O sea que 811.239,67 dividido 811.239,67 es 1, lo que representa el 100%. Es por eso que el IVA computable me queda igual que el IVA. Si hubiera ventas exentas, este porcentaje aplica en aquella operación donde una parte es exenta y la otra parte es grabada. No es este el caso. Liquidación final. Esto se carga solo, esto se carga solo, esto se carga solo. El saldo técnico es débito fiscal menos crédito fiscal, da 35.960,39. Y saldo técnico del periodo anterior y percepciones o retenciones libre disponible del periodo anterior están dadas como datos en datos adicionales. Dice, saldo técnico a favor, 8.000 pesos. Y en el mes de agosto hubo percepciones por 27.450 pesos. 8.000 saldo técnico anterior, 27.450. Esto se calcula solo, que es saldo técnico menos saldo técnico del periodo anterior, menos percepciones, retenciones libres. Y ahí nos va a dar un número. Si este número fuera negativo, se va a tomar a cuenta a futuras deudas, a futuros IVAs a pagar. Se va a descontar. En este caso es positivo. 510,33 quiere decir que vamos a tener que pagar, corregir, terminar pagando un IVA de 510 pesos con 33 centavos. Espero que este ejercicio ya quedó claro. Vamos a pasar al de ingresos brutos. El enunciado de ingresos brutos nos da este cuadrito donde nos dan los ingresos de Cava, Neuquén y Mendoza y los gastos de Cava, Neuquén y Mendoza. Nos dan la alícuota, que es lo que se va a distribuir el coeficiente unificado, un 3% para Cava, un 1.8% para Neuquén y 2% para Mendoza. Estos porcentajes se dan por ley, pero normalmente los va a dar como dato la profesora. Y dice, se solicita realizar, calcular los coeficientes de ingresos, gastos y unificados de cada jurisdicción en base a los datos del último ejercicio al 31 del 12 del 2024. Calcular el impuesto a pagar por el mes de agosto del 2025, teniendo en cuenta ventas totales 3.425.000 e IVA 719.250, lo que nos da un total de 4.144.250 pesos.
Procedemos a la resolución. Los ingresos se copian igual. Los costos se copian igual. Y el total se calcula automáticamente. Este coeficiente de ingresos va a ser los ingresos de Cava dividido el total. Y eso me da esto. Este coeficiente va a ser ingresos de Neuquén dividido el total. Y ingresos de Mendoza dividido el total. Si hacemos la sumatoria de los tres, nos tiene que dar 1. Y eso nos indica que lo que hicimos está bien. Para los gastos, lo mismo. Está explicado acá, en estas formulitas. Tanto para el ingreso como para los gastos. Tenemos gastos, tenemos el total. Para cada jurisdicción hacemos 230.000 dividido 295.600, tenemos Cava. 40.600 dividido 295.600 tenemos Neuquén. Y 25.000 de Mendoza dividido 295.600 nos va a dar 0.0846, que es el coeficiente de Mendoza. Nuevamente sumamos los 3, nos tiene que dar 1. Ahí ya calculamos los coeficientes de ingreso y de gastos para cada jurisdicción. Coeficiente unificado. Esto va a ser la suma del coeficiente de ingreso más el coeficiente de gasto dividido 2. Quiere decir que es el promedio de los coeficientes de ingreso y de gastos de cada jurisdicción. ¿Qué es lo que dice acá? Es un promedio entre los coeficientes de ingresos y de gastos. Entonces, simplemente hago ingreso de Cava más gasto de Cava dividido 2. Ingresos más gastos, todo eso dividido 2. Ingresos más gasto, todo eso dividido 2. Ingresos más gasto, todo eso dividido 2. Nuevamente hago la suma y eso me da 1. Ahí ya calculamos coeficientes de ingresos, coeficientes de gastos y coeficientes unificados para cada jurisdicción. Y eso era el punto A. Ahora, calcular el impuesto a pagar por el mes de agosto teniendo en cuenta eso. Cuando uno calcula el impuesto a pagar, la base imponible, tenemos que ver por ley qué es lo que toma y qué es lo que no. En este caso, está bien discriminado ventas totales e IVA. El IVA, en el artículo 3 de la ley de ingresos brutos, lo discrimina, no se toma en cuenta. Por lo tanto, nuestro impuesto a pagar por el mes de agosto del 2025 va a ser de 3.425.000. Impuesto a pagar base a distribuir, tanto de Cava, Neuquén y Mendoza, va a ser de 3.425.000 porque el IVA no se toma porque queda discriminado en la ley. La ley dice se exceptúa el cálculo de la base a distribuir el IVA, entre otras cosas que en este ejercicio no aparecen. Pero el IVA no se lo toma. ¿Cómo calculo? El coeficiente unificado lo arrastramos de lo que calculamos. Tomamos el coeficiente unificado del ejercicio al 31 de diciembre del 2024. 0.3432, 0.1392, 0.1176. La base imponible va a ser 3.425.000 multiplicado el coeficiente de la jurisdicción. Entonces, voy a tener 2.545.621,29 para Cava, 476.615,26 para Neuquén, 402.763,45 para Mendoza.
Sabemos que se distribuye de acuerdo a la alícuota para cada jurisdicción. 3% para Cava, 1.8 para Neuquén, 2.0 para Mendoza. Lo que hacemos es calcular de la base imponible el 3% y eso es lo que va a pagar Cava. Entonces es 2.545.621,29 por 3%. Nos da 76.368,64. Para Neuquén lo mismo, 476.615,26 por 1.8 nos da 8.579,07. Y para Mendoza, 402.763,45 por el 2% y nos da 8.055,27. Si sumo los tres, nos da 93.002,98, que es el total a pagar de impuestos por las tres jurisdicciones en la que en este ejercicio estaría trabajando el individuo o tendría operaciones. 93.002,98. Espero también haya quedado claro. Cualquier consulta me avisan.